Mi nombre es Lucía Vargas, y jamás imaginé que limpiar el sótano de una mansión cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando me casé con Alejandro Montero, el hijo menor de la famosa familia Montero, dueños de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas del país. Nos conocimos de la manera más inesperada. Yo trabajaba como gerente en uno de sus hoteles, comenzando desde abajo y escalando posiciones por mérito propio. A su madre, Mercedes Montero, casi le da un infarto cuando Alejandro anunció nuestro compromiso durante la cena familiar. «Una empleada», exclamó, dejando caer su copa de vino sobre el mantel de seda. «¿Has perdido la cabeza, Alejandro?» Los Montero no nos mezclamos con la servidumbre. Pero Alejandro se mantuvo firme. «Lucía es la mejor gerente que tenemos, madre. Graduada con honores en administración hotelera, habla 4 idiomas, y ha aumentado la rentabilidad del Hotel Plaza en un 200% desde que asumió el cargo». «No me importa si ha convertido el agua en vino», respondió Mercedes con desdén. «Sigue siendo una don nadie». A pesar de la oposición de Mercedes, nos casamos en una ceremonia íntima. Alejandro insistió en que viviéramos en la mansión familiar, una decisión que yo sabía que traería problemas. «Es tradición», dijo. «Además, así podrás conocer mejor el negocio familiar desde dentro». La mansión Montero era un laberinto de pasillos, habitaciones y secretos. Mercedes reinaba sobre ella como una reina sobre su castillo, controlando cada aspecto de la vida familiar con mano de hierro. Los primeros meses fueron un infierno discreto. Mercedes se aseguraba de hacerme sentir como una intrusa en cada oportunidad. «Lucía, querida», decía durante las cenas familiares, «¿podrías revisar por qué la servidumbre está tardando tanto con el postre? Después de todo, tienes experiencia en esos menesteres». Alejandro intentaba defenderme, pero años de manipulación materna lo habían condicionado a evitar confrontaciones directas con ella. Todo empeoró cuando Mercedes comenzó a notar que algunos de sus tesoros familiares desaparecían misteriosamente. Primero fue un broche de diamantes que, según ella, había pertenecido a su abuela. «Estaba aquí hace una semana», declaró durante el desayuno. «Qué extraño que desaparezca justo después de que cierta persona se mudara a la casa». Luego fueron unos pendientes de esmeraldas, un collar de perlas, y finalmente, el anillo de compromiso de su madre, una pieza única con un rubí del tamaño de una almendra. «Esto es el colmo», gritó una mañana, irrumpiendo en mi habitación mientras me preparaba para ir a trabajar. «Sé que fuiste tú». «Mercedes, yo no». «Silencio», me interrumpió. «¿Crees que no sé reconocer a una ladrona cuando la veo? Siempre supe que solo estabas tras el dinero de mi hijo». Llamó a la policía antes de que pudiera defenderme. Cuando llegaron, encontraron las joyas en el fondo de mi closet, cuidadosamente envueltas en uno de mis pañuelos. «Arréstenla», ordenó Mercedes con satisfacción. «Tengo testigos que la vieron merodeando cerca de mi habitación varias veces». Alejandro llegó justo cuando me ponían las esposas. «Esto es un error», grité. «Alguien me está tendiendo una trampa». «Las pruebas son contundentes, señora», dijo uno de los oficiales. «Las joyas estaban en su habitación». «Alejandro, por favor», supliqué. «Sabes que yo no haría esto». Mi esposo parecía devastado, dividido entre su amor por mí y años de lealtad familiar. «Lo siento, Lucía», susurró. «Necesito tiempo para pensar». Mientras me llevaban, alcancé a ver la sonrisa triunfante de Mercedes. Lo que ninguno sabía era que yo había estado investigando algo mucho más grande que unas joyas desaparecidas. Algo que había descubierto accidentalmente mientras limpiaba el viejo sótano de la mansión, un lugar donde Mercedes había prohibido explícitamente que cualquiera entrara. «Es solo almacenamiento», decía siempre. «Nada importante». Pero yo había encontrado algo allí, algo que explicaría por qué Mercedes estaba tan desesperada por deshacerse de mí. Me llevaron a la comisaría mientras Mercedes daba una dramática entrevista a la prensa local. «Es desgarrador», la escuché decir en la televisión de mi celda. «Confié en ella, le abrí las puertas de mi casa, y así me pagó». Pero lo que Mercedes no sabía era que yo tenía un as bajo la manga. 2 semanas antes de mi arresto, había descubierto algo perturbador en el sótano prohibido. Todo comenzó cuando decidí organizar los archivos antiguos de la empresa familiar. Como gerente hotelera, sabía la importancia de mantener registros históricos. Mercedes se opuso, por supuesto.
Esos papeles viejos no son asunto tuyo, me advirtió. Pero una tarde, mientras ella estaba en su club social, bajé al sótano. Entre cajas polvorientas y muebles antiguos, encontré una caja fuerte oculta detrás de un cuadro deteriorado. La caja estaba abierta, probablemente por un descuido de quien la usó por última vez. Dentro había un diario viejo y una colección de videos en formato antiguo. El diario pertenecía a Antonio Montero, el difunto esposo de Mercedes. Las últimas entradas eran perturbadoras. Mercedes está actuando extraño. Las cuentas no cuadran. Millones han desaparecido de los fondos de la empresa. Cuando la confronté, se rió y dijo que estaba paranoico. He instalado cámaras ocultas en mi oficina. Si algo me pasa, la verdad estará en estos videos. La última entrada era apenas legible, escrita con letra temblorosa. Me está envenenando. Estoy seguro. He enviado muestras de sangre para... El diario terminaba abruptamente. Antonio Montero había muerto oficialmente de un ataque cardíaco 15 años atrás. Mercedes heredó todo y tomó control de la empresa. Convertí secretamente los videos antiguos a formato digital. Lo que vi me heló la sangre. Mercedes discutiendo con un hombre desconocido sobre resolver el problema de Antonio permanentemente, entregando sobres con dinero, mezclando algo en las bebidas. Hice copias de todo y las envié a una caja de seguridad. También contraté discretamente a un investigador privado para que analizara las viejas muestras de sangre que Antonio había almacenado. La noche antes de mi arresto, el investigador me llamó. Encontramos rastros de un veneno poco común. Es lento, imita los síntomas de un ataque cardíaco. Muy difícil de detectar a menos que se busque específicamente. Ahora, sentada en mi celda, entendía por qué Mercedes había actuado tan rápido. Debió descubrir que yo había estado en el sótano. Pero cometió un error. En su prisa por incriminarme, no se dio cuenta de que yo había dejado una carta para Alejandro, oculta en nuestro lugar secreto en el jardín. Mi amor. Si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Ve al Banco Central, Caja de Seguridad 2247. La contraseña es el día que nos conocimos. Encontrarás la verdad sobre la muerte de tu padre. Con amor, Lucía. Alejandro siempre visitaba ese lugar cuando estaba preocupado. Era cuestión de tiempo antes de que encontrara la carta. Mientras tanto, en la mansión, Mercedes celebraba su victoria con una copa de vino, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. 3 días después de mi arresto, mientras Mercedes organizaba una cena de apoyo moral para Alejandro, su mundo comenzó a desmoronarse. Todo empezó con una llamada de emergencia del banco. Señora Montero, dijo el gerente, su hijo acaba de acceder a una caja de seguridad que contenía algunos videos muy perturbadores. Mercedes dejó caer el teléfono. Para cuando llegó al banco, era demasiado tarde. Alejandro había visto todo: las grabaciones de su madre planeando el asesinato de su padre, el diario, los resultados de las pruebas de sangre. Su rostro estaba pálido cuando Mercedes entró a la oficina del banco. ¿Cómo pudiste?, susurró. Era mi padre. Alejandro, querido, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo envenenaste a papá lentamente? ¿O cómo intentaste destruir a Lucía cuando descubrió la verdad? La policía llegó minutos después, esta vez para arrestar a Mercedes. Las pruebas eran irrefutables. El veneno en las muestras de sangre coincidía con un pedido realizado a nombre de una de sus empresas fantasma 15 años atrás. Los testigos que habían declarado verme robando las joyas confesaron que Mercedes les había pagado para mentir. La empleada doméstica reveló que la propia Mercedes había plantado las joyas en mi closet. Me liberaron inmediatamente. Alejandro me esperaba fuera de la comisaría. Perdóname, dijo entre lágrimas. Debí confiar en ti desde el principio. Entiendo por qué dudaste, respondí. Era tu madre. Era una asesina, corrigió. Y casi destruye tu vida como destruyó la de mi padre. Los siguientes meses fueron un torbellino mediático. El caso Montero se convirtió en un escándalo nacional. Mercedes fue sentenciada a cadena perpetua, no solo por el asesinato de Antonio, sino por años de fraude empresarial y lavado de dinero. La investigación reveló que había estado desviando fondos de la empresa durante décadas. El imperio hotelero Montero estaba al borde de la bancarrota, sostenido solo por documentos falsificados y sobornos. Alejandro y yo asumimos el control de la empresa.
Fue un periodo difícil de reestructuración, pero mi experiencia en gerencia hotelera resultó invaluable. Mi madre siempre te menospreció por ser empleada, dijo Alejandro mientras revisábamos los nuevos planes de negocios. Pero tu experiencia desde abajo es exactamente lo que esta empresa necesitaba. 5 años han pasado. Los hoteles Montero son ahora un modelo de gestión transparente y ética empresarial. Establecimos una fundación que ayuda a empleados talentosos a desarrollar sus carreras en la industria hotelera. La semana pasada, mientras limpiábamos el sótano, esta vez juntos, encontramos una vieja fotografía de Antonio Montero inaugurando el primer hotel de la cadena. Tu padre estaría orgulloso, le dije a Alejandro. La empresa finalmente es lo que él siempre quiso, un negocio familiar honesto. Mercedes aún envía cartas desde la prisión, jurando que todo fue un malentendido. Las guardamos sin abrir en la misma caja fuerte donde encontré el diario de Antonio, como recordatorio de que la verdad, aunque a veces tarde, siempre sale a la luz. La mansión Montero es ahora un lugar diferente. Las risas de nuestros hijos llenan los pasillos que antes estaban cargados de secretos y mentiras. El sótano se ha convertido en un archivo histórico de la empresa, abierto a investigadores y estudiantes. Y para aquellos que enfrentan injusticias o acusaciones falsas, mantengan la calma y confíen en que la verdad es más fuerte que cualquier mentira. Hoy, cuando los nuevos empleados me preguntan cómo llegué a ser la CEO de Hoteles Montero, les cuento esta historia. No para vanagloriarme, sino para recordarles que la integridad y la perseverancia siempre triunfan sobre la maldad y la manipulación. Y cada vez que paso por el viejo sótano, agradezco ese día en que decidí ignorar la prohibición de Mercedes. A veces, los secretos más oscuros nos llevan a las verdades más importantes. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y compartir sus propias historias de justicia y redención en los comentarios.